Hola a todo el mundo, soy Katia de Ruso con Katia y aquí estás en el podcast que hacemos para que puedas aprender a hablar ruso con confianza en unos meses. Sí, y en el episodio de hoy te voy a contar cómo empezar a aprender un idioma como el ruso si no sabes nada. Sí, imaginemos que tú bueno, estás viviendo ahí en Latinoamérica o en alguna parte lejana del mundo, o quizás estás viviendo en Rusia, pero no sabes cómo empezar. Y ya sé que algunos de ustedes ya quizá hayan intentado aprender, sí, mejorar su ruso o, no sé, al menos dar algunos pasos, pero han parado por algo, ¿sí? Lo digo por experiencia porque yo aprendí 4 idiomas y, como saben, como nací en una ciudad chica de Rusia, y lo normal es hablar ruso y nada más, ¿sí? Ni mirar películas como el Holanda, por ejemplo, que desde pequeños miran películas en inglés, o no sé, vivir cerca de Brasil y que escuches algunas palabras en portugués, por ejemplo. Sí, nada de eso. Entonces, aún con el inglés, ha sido una experiencia larga y difícil, sí, y por eso sé cómo se empieza desde cero, sí. Entonces, hoy a la primera hora hablamos de eso, sí, de cómo empezar, sí, qué es lo que hay que hacer y si puedes hacerlo solo o no. En la segunda hora hablamos sobre un tema gramatical, sí, vamos a hablar de los casos rusos y en específico en el caso preposicional, he preparado ejemplos reales, así que te invito a ver la segunda clase también. Sí, como siempre, como explicar la lógica, para qué sirve, por qué no puedo usar el mismo caso como en castellano, sí, todo el mismo caso, porque no hay casos. Y ejemplos, ya practicamos con los ejemplos reales. Y la pronunciación sobre todo. Ahorita, lo que vamos a hacer es imaginar que pues, este año tú decides cambiar tu vida o bueno, al menos hacer un cambio chico y ser mejor persona mañana, poder hacer más cosas y bueno, divertirte al final. También como yo aprendo idiomas para, no sé la palabra correcta en castellano, es como hacer show off, sí, como hacerles ver que yo sí sé hablar idiomas, sí soy genial, como para esta parte social también lo hacemos y como que siempre, de repente, si estás en una situación donde puedes hablar un idioma que las otras personas no saben hablar y te entiendes con alguien, sí, como por ejemplo un amigo tuvo una situación parecida en el campo de fútbol. Tenemos una empresa así de un chico francés que organiza campeonatos de fútbol internacionales acá en San Petersburgo, en Rusia, y pues viene mucha gente de Latinoamérica y tal y tal y tal. Y pues una vez un latinoamericano, no me acuerdo si era peruano, ya él jugó en un equipo donde solo... presumir, gracias. Ya, quizá lo tengo que aprender a usar, por ahora no me suena. Entonces sí, y hubo un latinoamericano y entonces solo este ruso podía hablar con ellos en castellano. Entonces le explicó un par de cosas en castellano que ellos no podían hablar bien inglés. Él no hablaba tan bien claro, el ruso. Entonces hubo un malentendido y luego lo explicó con palabras básicas, pero igual en castellano. Y eso solucionó un problema y todos los rusos como que, wow, sí, te sabes hablar castellano, la verdad. Y esta parte también es importante, ¿ok? Sí, entonces, ¿qué hacemos? Claro, por un lado quiero decir, como siempre, que yo comenzaba con los programas y las aplicaciones y el YouTube. Es lo mínimo y lo básico que puedes hacer independiente de si estás dentro de un curso o no, ¿sí? Normalmente, como al principio específicamente, el problema es que es muy difícil entender lo que está pasando. Creo que es el problema psicológico más grande con los idiomas que tú, aunque sepas frases, aunque sepas algunas palabras por aquí y por allá, saludos Santiago de Chile, hey, a todos saludos. Tú pues no puedes, no sabes para dónde ir. Y ahora súper rápido les digo el ejemplo de chino.
Y al final, bueno, que con el chino es mucho más difícil que con el ruso. Aunque el ruso sea un idioma que pues usamos un otro alfabeto, sí, tenemos letras diferentes. Pero como sabes, como en árabe también tienen letras raras. Pero si te fijas, al final cada letra significa pues un sonido, ¿ya? Y ahí es cuando las cosas empiezan a ser un poco más fáciles. Ahí es cuando te das cuenta que no tienes que cambiar tanto tu mentalidad para entender palabras y frases. Luego sí habrán otras cosas. Sí, el punto es como, aquí tengo dos puntos. Por un lado, comparando con el chino, que ahí, ay, Dios mío, es que lo siento, pero es mi ejemplo que yo tengo en mi vida real. Tiene otro sistema, no tiene letras. Hace 50 años empezaron con como escribir con letras normales sus dibujitos, antes ni siquiera eso lo hacían. Entonces, como uno no puede empezar solo. Lo siento, sí, yo por eso como tardé tanto al principio, porque uno tiene que empezar a leer eso de alguna forma, ya, y cuatro tones, eso no lo tenemos en ruso, no tendrás que aprender, no sé, por ejemplo, aprender como en francés o inglés los sonidos nasales o algo así. Sí, aquí bueno, la barrera del alfabeto es todo lo que tenemos. Luego, claro, decimos cosas de otra forma, ¿ya? Y ahí es cuando ya yo aconsejo tener a alguien que te ayude. Sí, por tu bien lo digo, sí, porque veo a la gente muy perdida, es que sigue aprendiendo y como que por años, años o meses es igual, sí, igual se aprende, si algo aprendes, pero eso no es suficiente para empezar a hablar, ya. Justo ahora tenía una clase particular con un alumno del curso cerrado y con él vimos el ejemplo de un caso, ¿sí? De algo súper simple que tenemos. Imagínate, tú tienes un verbo, tú tienes un verbo ver algo o ver a alguien, ¿sí? Y para ti va a ser lo mismo, tú vas a decir ver a, no sé, a la Lena o ver una mesa, ¿sí? Para ti es igual y la palabra no cambia, ¿sí? En ruso lo que sucede es que sí la palabra cambia, como que la palabra cambia, ¿sí? En ruso cada palabra, cada terminación va a cambiar, ¿sí? Y aunque tú lo aprendas, no lo podrás decir al tiro, no lo podrás usar desde el principio porque eso viene con práctica. Entonces tú a la hora de hablar ruso, imagínate, un verbo, un montón de verbos así que requieren el que se llama el objeto directo. Vamos a pensar en eso. Por ejemplo, ver a alguien. ¿Qué significa objeto directo? Rapidito, que el sujeto es el que hace la acción. El objeto es pues al que vemos, ¿ya? Y hay de verdad, o sea, un montón de verbos que tú ni siquiera, hablando castellano, no te das cuenta, no necesitas este tipo de lógica. Bueno, quizá con los pronombres. Los pronombres es lo único parecido a la gramática rusa en este sentido porque sí que hablas, cambias la palabra como él a lo, ¿sí? Ella lee y la, y etcétera, ¿sí? Y con estos cambios quizá puedes entender un poco la lógica, pero no estás acostumbrado a cambiar la palabra mesa si alguien hace algo con la mesa o está sentado al lado de la mesa y la mesa va a tener 5 formas diferentes en ruso, o 6, ¿sí? Como 6 casos. Entonces, el punto es que aún con un ejemplo tan fácil como ver a alguien, ver a mi hermano, vamos a ver que tenemos que a la hora, al momento de pensar, analizar en nuestra cabeza si estamos hablando de alguien vivo o alguien o algo, ¿sí? Como se llama, animado y inanimado. Si tú lo que haces es, pues, analizar ya de qué estás hablando. Si hablo de una persona, si es femenino es una terminación. Si es masculino, de repente es otra terminación. Por eso, como que ahora ya lo vimos varias veces en la clase, pero igual si llega y si no lo ha practicado aún, le cuesta, sí, tenemos que practicarlo, tenemos que verlo y entenderlo como profundamente, sí, sentirlo, sentir la diferencia y ver a mucha gente decir eso. Pero
Es que si me imagino que tienes que pasar por eso tú mismo, empiezas a tener un montón de preguntas. Entonces creo que empezando desde cero, lo más importante es tener un remedio, si tener un medio para que alguien o una plataforma o una persona o un grupo de personas, como un club de habla ruso, por ejemplo, que te resuelva este tipo de dudas. ¿Ya? Y si vemos como hay una curva, ¿sí? Cómo vas aprendiendo y en realidad al principio el ángulo es el más como alto, ¿sí? Como vas muy, aprendes poco, pero con pocas cosas avanzas mucho. Con pocas cosas avanzas mucho al principio, luego vas menos, menos, menos cada día y luego cuando tienes un nivel alto es mucho más fácil ir avanzando, mucho más difícil, perdón, ir avanzando porque tu curva ya va más horizontal, ¿sí? Y tú, pues, ya tienes un nivel así de alto que para lograr un nivel aún más alto, como cada día tienes que hoy ir a cosas más técnicas, más difíciles. Al principio vamos rápido y tenemos que aprovecharlo, pero al mismo tiempo, esta curva sirve para, digamos, un colegio, por ejemplo. Si tú estás yendo a clases como mi hermana va a clases de inglés, ¿por cuántos años va? Va a ir, pues, desde ahorita, desde hace 2 años, 10 años en total, 10 años de clases, ¿eh? ¿Tú tienes 10 años? No creo, ¿sí? Entonces, aquí ella tiene una profesora del colegio, más una profesora particular, que tiene clases con ella y que hace su tarea, no hace su tarea de casa, sino que la ayuda a hacer la tarea de casa. Y con eso tiene mucha atención, le explican como, yo veo cómo tiene estas clases y le explican muy lentamente todo donde tiene dudas, ¿ya? No están apuradas. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Uh, al principio es muy importante tener un guía, ¿sí? Y me gustaría no haber perdido unos años aprendiendo francés y chino por mi cuenta de esa forma. Es que, se lo digo, puedes hacerlo y para comprender el vocabulario, no, o sea, sí puedes aprender, pero es que cada vez que aprendo una palabra, yo no estoy segura si la digo bien, ¿ya? Y no estoy segura si me van a entender y claro, en chino es una cosa que tienen tones, que puedes tener 4 versiones de una sílaba, 4 versiones de una sílaba, pero en ruso, es un poco parecido, en plan difícil. ¿Por qué? Porque no se sabe dónde está el acento. En castellano, tú aprendes castellano, podemos tener ciertas reglas. Si tenemos reglas que, la segunda sílaba, si tienes la N, entonces la última sílaba, o te la pone directamente. Sion, si información, te ponen el acento. El ruso no te lo ponen, son los libros. Entonces, una vez quieras leer un post de Katia o de alguien en ruso, ¿cómo vas a saber cómo se lee? Solo poniéndolo al traductor, escuchando bien cómo Dios mío, cómo se pronuncia, ¿sí? Justo en este caso, digamos, o en esta forma, porque si tomamos las formas de verbos y vamos con los ejemplos, yo digo ходит, como el infinitivo de ir, yo digo ходит, ходит. Pero una vez yo hablo de mí, yo digo хожу. Y no solo cambia el acento, que no está más en la primera sílaba, si cambia el acento y no está más en la letra O, lo que sucede, la O cambia. Entonces, por ejemplo, yo aconsejo desde el principio tomarlo no como un verbo y sus formas, ¿sí? Pero como cosas separadas. Si tú aprendes cómo suena, yo voy regularmente, ¿sí? Ya haju con A, ya haju, que suene así para ti en tu cabeza, si tú piensas, yo voy, ya haju, ¿sí? Pero él, on ходит, ¿me entiendes? Sí, entonces este tipo de errores, al principio es muy difícil aprender a corregirlos tú solo.
Am, y si, por ejemplo, lo aprendes mal, le voy a decir un ejemplo un poco grosero, si no, bueno, si me lo permiten, pero no es grosero, es que es verdad. Y un ejemplo así también puede ser el de siempre, que la forma de ir, como el proceso, se dice un idiot. Eso no es tan grosero, pero igual yo vi ejemplos así, hay memes así, que tú dices un idiot diciendo él va, pero porque en ruso tenemos un sonido que no existe en castellano. Sí, idiot. Yo es muy suave, como la D tiene que ser suave y no la tiene en castellano. Por eso dicen mi nombre mal también. Sí, porque es cha, súper suave. Y idiot, yo, hay que practicarlo un montón para que te salga. Entonces, lo escriben como suena o como creen que tienen que sonar. Y los latinoamericanos que no han practicado su pronunciación, ¿cómo lo pronuncian? Lo dicen idiot, idiot. Si lo escribes mal, se escribe con una yo, ¿sí? Se escribe con una yo, una letra yo, así, yo. Pero si tú lo lees como idiot y lo decides escribir y no sabes cómo se escribe, lo escribe como idiot, idiota. Idiot, lo escriben en test como on idiot, que en ruso significa él es idiota, en vez de él va. ¿Te entiendes? Y si tú no te fijas en estos detalles, te puedes parecer ridículo. De hecho, una italiana me contó que ah, creo que eran catlette, que son como carnes, ¿sí? Que pides en la stolova, en los cafés. Y ella pidió algo en su primer día en Rusia y las mujeres que servían la comida empezaron a reír de ella. Sí, empezaron a reír todavía no he usado mi ejemplo grosero, ya lo diré. Sí, empezaron a reírse de ella se puso súper tensa, súper triste y resultó que, sí, entiendo, ¿saben lo que dijo? Ella dijo, мне обувь, пожалуйста, en una cafetería, dijo, обувь, y ellos, обувь, ¿qué обувь? Pero quería decir овощи, que son verduras, y обувь son zapatos. Otra vez viene una estolova, una cafetería, y dice, zapatos, por favor. Claro, se ríen, Dios mío, es muy, muy, muy gracioso, ¿no? Te dicen, ¿no? Unos zapatos, овощи, sí, palabras parecidas. Y luego mi ejemplo con el verbo, quizá mis alumnos tampoco lo saben porque no sé si está bien decir algo así dentro del curso, pero en las clases así lo puede decir, pero es un verbo normal. ¿Cómo decimos escribir en ruso? ¿Cómo decimos escribir en ruso? Escribir en infinitivo. A ver, ¿alguien está ahí? No. También tuve este ejemplo ahorita en la clase particular, pero no se lo expliqué porque me dio vergüenza. Lo explico ahora, si Luis está, pues ya verá. Claro. ¿Y quién sabe? Bueno, pisать. Pisать es escribir. ¿Quién sabe qué sucede si decimos mal el acento? Si de repente ponemos el acento no a la A, sino que a la I. ¿Qué significa? Sí, Samuel, explícanos. ¿Qué significa? Claro, eso significa ir al baño, hacer pipí, gracias. Bueno, eso significa. Y son dos verbos totalmente iguales. Si tú no sabes cómo poner el acento, y yo vi ejemplos de gente diciendo, ya pisa yo, ¿sí? Y no, o sea, sí te lo dices a tu mamá, pero a alguien más no, ¿ya? Y este tipo de cosas tenemos que evitar. Sí, es algo que sí nos duele, sí nos hace la vida más complicada, y sí que hay que ir con más cuidado con eso, ¿verdad? Porque yo escribo va a ser ya piшу, pero con otras formas, ¿sí? Ahí sí que habrá diferencia. Si tú dices el infinitivo, pisать, pisать, eso sí que te sale más natural, pero con el verbo думать, por ejemplo, pensar, no sé por qué, pero es que quizá porque en castellano les suena más fácil, siguen diciendo я думаю,
Y eso no es ruso, ¿sí? En ruso decimos ya думаю, con el acento a la U, ¿sí? Ya думаю. Buenos días, sí, Chile, muy bien. Aquí ya son las 3:30 en Chile, todavía despierta. Oye, todo el mundo me está escribiendo que, oh, aquí hace tanto calor, 36 grados, ya 41 grados. Ayer me escribieron que hacían en Argentina, creo, 41 grados. Y aquí -20. Ay, ay, ay. Eso. Entonces, sí, por favor, si están aprendiendo solos, si están empezando desde cero y no saben cómo hacerlo, tienen que saber dos cosas. Lo primero es que si es posible empezar desde cero, si es posible aprenderlo, no es... al final es un idioma. Si los los niños rusos lo saben hacer, pues tú, dale, lo podrás hacer también. Sí, veo este ejemplo con mi hermana, porque es chica, sí, tiene 10 años, y antes yo no tenía hermanos, entonces no podía verlo con mis ojos. Pero lo que sucede es que ella hace faltas en gramática. Ella está aprendiendo y tiene 10 años ya, es bien grande. Entonces es muy curioso, cuando yo tenga hijos, yo le voy a compartir todo lo que van a decir y cómo aprenden, porque van a ver que están sufriendo de la misma manera o no están sufriendo, sino que, bueno, actúan y practican. Sí, y gritan si no les sale algo bien. Sí, con eso, sí, con esa actitud, con los ejemplos reales. Es que si tú dices a alguien de 4 años en ruso, «sia» o «smnie», eso no va a tener ningún sentido para él. Y lo que queremos lograr es que la frase tenga una asociación real, sí, que te dé información que tenga sentido. Sí, por eso es «со мной», conmigo, ¿sí? Ay, dale. ¿Alguien quiere estar bloqueado o lo hago feliz? A ver, así, bloquear. Ok. Entonces, si hablo de mi curso, sí, que empecé hace poco con este curso y estoy muy orgulloso de esto, la verdad, solo del enfoque, de cómo uno puede estar dentro del curso y al mismo tiempo tener clases grabadas que están ahí para ti por 1 año, por 2 años. Tú puedes verlas las veces que quieras y sé 100% que la gente que está motivada para aprender, sí que vendrá a preguntarme, vendrá a preguntar cómo se pronuncia y si tiene dudas lo resolvemos en las clases grupales individuales, si la persona lo desea. Entonces, todo ya depende de ti. Una vez entras al curso, no compras nada más. Si no compras libros, no compras, ahí todo el internet seguirá siendo tuyo, pero con la única diferencia que por 6 meses tú tendrás una mentora 24/7 para ti, ¿sabes? Y yo, o sea, me encantaría tener algo así. Y lamentablemente lo que estoy viendo ahora es que con el chino, lo voy a compartir en mis historias para no hablar mucho de esto ahora, pero el primer bloqueado de este año, sí. Claro, yo ahora no sé dónde encontrar cursos buenos de chino, porque justo eso que, por ejemplo, ahora quiero ingresar a uno y me parece un poco carillo, ¿sí? Lo pedí a mi mamá que me ayudara un poco, pero que es mi cumpleaños, para que me ayude con el precio, pero claro, yo con todas las ganas, yo quiero comprar el curso, pero cuesta como mi curso de 6 meses, pero para 2 meses solamente. Y entonces, así como por las diferencias culturales, de repente la profe no me contesta tan amablemente o me dice las horas que no me van bien y tienen que ser clases grupales y nada grabado y tendré que trabajar yo los materiales que me diga. No sé, lo veo un poco complicado, tengo que buscarlo, es muy difícil de buscar algo, encontrar algo que sea así de flexible, ¿entiendes? Sí, entonces, justo, al menos es mi objetivo, que dentro del curso la gente pueda resolver este tipo de dudas, así que yo esté en el momento que ellos pueden parecer ridículos, sí, y no sepan cómo decir una otra cosa, y pues que yo les pueda ayudar. Ese es mi objetivo, ¿sí? Yo hablo, bueno, puedo decir que hablo 4 idiomas muy bien, sí, y
el quinto es el chino, es lo que quiero aprender a hablar más fluidamente ahorita. Pero sé decir un montón de cosas, puedo tener un buen nivel en plan como test, pero luego cuando hay que hablar, hay un poco más difícil. Gracias, gracias. Mi cumple es el sábado. Hola, la gente llega. Bueno, ahorita voy a ver la hora. En la segunda clase empezamos con los ejemplos del caso, claro, sí, Arduino mexicana, acabo de ver. Yo pues comparto los ejemplos del caso preposicional. El caso preposicional es el único que no se usa sin preposiciones, así que te invito a... así que los invito a todos y en la segunda hora. ¿Cuántos años cumplo? A ver, quién sabe, quién sabe. Si hay quiere bailar a una fiesta de New York, salsa New York o algo así con música en vivo. No sé qué voy a hacer. Yo cumplo 27 años, chicos. 27 ya. 5 años sin Chile. Qué bien. Entonces, sí, el caso preposicional es cuando hablamos de ¿qué 21 años? Oh, no, ¿qué dice? Yo, pues, cuando hablo de cuándo, dónde, sí, y uso esta preposición, sí, pienso en algo, en alguien, uso esta preposición. Así que preposiciones y el caso preposicional, obviamente. Así que, bueno, nada, si tienen preguntas, ahorita, ¿sí? Bueno, los invito a la Semana del Ruso Acelerado. Si todavía no están apuntados, empieza el 24 de enero. Va a ser una semana de ruso básico para aquellos que quieren aprender. Y nada, gracias por participar de este live. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigos, ¿sí? Porque nada, que intento que sea útil para más personas y online es más fácil conseguir eso. Te invito a ingresar también a nuestro grupo de WhatsApp, ahora con los ejemplos del caso preposicional. Pues voy a compartir todos los materiales en el grupo de Telegram, es la aplicación Telegram. Si no sabes cómo descargarla, también puedes ir al sitio web rusoconkatia.com y ahí /Telegram, ¿ya? Ahí pues publico este material, ¿sí? Que no comparto en otras partes. Además, ahí te aviso cuando esté en vivo para que no te pierdas de ninguna clase. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Y sí, subo una entrevista esta noche a mi otro canal. Gracias. Nos vemos en unos minutos. Chao, chao. Ya nos vemos. Y cómo puedes empezar con la estructura del idioma ruso. Otra vez, acabo de hablar sobre eso por unos 40 minutos. Por favor, ven a la Semana del Ruso Acelerado, ingresa a nuestro grupo Ruso con Katia. Intento explicar más de eso ahí. ¿Ok? Nos vemos. Chao, chao.